Si has llegado hasta aquí no es por casualidad. Es porque hay una persona que, aunque intentes olvidarla, sigue habitando en tu mente como si tuviera una habitación reservada solo para ella. Puedes pasar todo el día ocupado, puedes distraerte, puedes sonreír frente a otros, pero en el fondo, en ese espacio íntimo donde no llegan los filtros ni las excusas, su imagen sigue apareciendo sin que la llames. Tal vez fue alguien que se fue sin explicación, alguien que parecía amarte con locura, y luego se desvaneció como si todo hubiera sido un error. Tal vez fue alguien que aún está cerca, pero distante, frío, ausente, como si la conexión que antes los unía ahora flotara entre ustedes sin tocar a nadie. O tal vez simplemente sientes que hay una energía entre tú y esa persona que aún no se ha resuelto. Una especie de lazo invisible que no termina de romperse ni de sanar. Y no lo entiendes. No sabes por qué sigues sintiendo lo mismo. ¿Por qué piensas tanto? ¿Por qué sueñas con una historia que ya deberías haber soltado? ¿Por qué tu corazón sigue esperando una señal? Pero lo que sí sabes, aunque no lo digas, es que darías lo que fuera por volver a sentir que esa persona te mira como antes, te busca como antes, te ama como antes, o más. Porque no quieres solo recuperar lo que fue. Quieres algo más profundo, más verdadero, más duradero. Y es aquí donde entra algo que no te han contado. Porque en medio de ese dolor, de esa duda, de ese silencio que duele más que 1000 palabras, existe una posibilidad real, concreta, científicamente respaldada, de cambiar lo que esa persona siente por ti sin necesidad de hablarle, sin perseguirle, sin pedir nada. Existe un camino que no pasa por el orgullo ni por la espera, sino por tu vibración, por tu energía. Porque lo que muchos no saben es que cada pensamiento que tienes sobre esa persona, cada emoción que sostienes en silencio, está creando un mensaje vibracional que su inconsciente está recibiendo. Incluso aunque no te hable, incluso aunque creas que ya no le importas. El campo cuántico no necesita contacto físico, no necesita palabras, solo necesita coherencia energética. Y cuando tú eres capaz de emitir una frecuencia clara, elevada y repetida, el universo responde. ¿Y las personas también? Su subconsciente comenzará a percibirte de otra forma. Sentirá algo que no puede explicar. Pensará en ti sin entender por qué. Empezará a revivir emociones que creía olvidadas. Y entonces, sin razón aparente, algo en él querrá volver. No por lógica, no por obligación, por vibración. Porque sentirá que algo en ti ha cambiado, que tu presencia se ha vuelto magnética, irresistible, como si de repente recordara lo que significas, sin que tú hayas hecho nada más que transformar tu energía durante 1 minuto al día. Y eso es lo que aprenderás hoy. Porque existe una práctica sencilla, concreta, respaldada por la neurociencia y el campo cuántico, que si haces durante 1 solo minuto al día con intención, puede comenzar a reprogramar la percepción que esa persona tiene de ti. No se trata de manipular ni de forzar. Se trata de activar algo tan real, tan poderoso, que incluso las historias rotas comienzan a sanar. Incluso el amor dormido comienza a despertar. Y ese despertar no será temporal, ni superficial, ni condicionado. Será profundo, inexplicable, permanente. Porque cuando alguien se enamora desde lo que no entiende, desde lo que solo siente, ese amor se queda, ese amor se graba, ese amor no se olvida jamás. Y te entiendo porque yo también estuve exactamente ahí. No en una historia parecida, sino en ese mismo lugar oscuro y silencioso, donde solo vive la esperanza rota. Ese estado invisible donde uno finge fortaleza, pero por dentro se desmorona. Donde te despiertas revisando el teléfono, aunque sabes que no habrá ningún mensaje. Donde la canción más inocente te abre un agujero en el pecho. Donde ves su foto y juras que ya no duele, pero te quedas mirándola más de lo que deberías. Donde incluso el silencio se convierte en una tortura, porque lo que más duele no es su ausencia física, sino esa ausencia emocional, que deja preguntas sin respuesta.
vacíos sin consuelo, heridas sin cerrar. Y en medio de todo eso, yo también supliqué por señales, por un mensaje, por una coincidencia que me devolviera la ilusión de que todavía me pensaba, que todavía me sentía, que todavía me amaba aunque fuera en secreto. Me pregunté 1000 veces qué hice mal, qué no vi, qué palabra dije que no debía, cuál fue el instante en que el amor dejó de ser suficiente. Y empecé a creer que tal vez el problema era yo, que no merecía ese tipo de amor que dura para siempre, que algo en mí había provocado que esa persona se alejara, me hice chiquita, me perdí dentro de mi propia historia, me convertí en espectadora de una relación que antes era mi refugio y ahora era mi castigo. Y lo más desgastante no fue el dolor, fue la confusión, esa sensación de estar atrapada entre lo que fue y lo que podría ser, entre lo que recuerdo y lo que ahora me falta. Una mezcla de nostalgia y culpa que me impedía avanzar, que me ataba emocionalmente a un escenario que ya no existía, pero que yo seguía reviviendo en mi mente cada noche. Y en ese estado, empecé a buscar desesperadamente respuestas. Empecé a leer libros, a ver videos, a escuchar audios, a hacer afirmaciones frente al espejo, todo con la intención de que de alguna forma, mágica o racional, esa persona volviera. Y en ese camino también descubrí muchas mentiras disfrazadas de consejos, frases vacías que prometían atraer el amor si uno simplemente lo deseaba, pero nada funcionaba, porque seguía vibrando desde la carencia, desde la necesidad, desde el miedo a no ser amada nunca más. Y lo entendí cuando un día, sin esperarlo, caí en una frase de Joe Dispenza que decía: «Tú no atraes lo que quieres, tú atraes lo que eres mientras lo quieres». Y entonces algo dentro de mí se encendió, como si por fin alguien me dijera la verdad sin adornos, como si por fin pudiera ver que el problema no era él, ni su ausencia, ni el final de la historia, sino la energía desde la que yo estaba tratando de recuperarla. Y ese fue el punto de inflexión, el instante en el que dejé de buscar respuestas afuera y comencé a observarme con brutal honestidad. Me di cuenta de que nunca iba a lograr que alguien me amara para siempre, si yo no era capaz de sostener el amor dentro de mí, sin condiciones, sin necesidad, sin exigencias. Porque el amor que permanece no se construye desde el vacío, se proyecta desde la plenitud. Y si yo quería que esa persona volviera y me amara sin explicación, tenía que convertirme en alguien tan coherente, tan magnética, tan vibracionalmente alineada, que su subconsciente no tuviera más opción que sentirme de nuevo, desearme de nuevo, amarme como la primera vez o más. Y ahí fue cuando supe que todo empezaba por mí, que no se trataba de cambiar al otro, sino de transformarme a mí misma en un imán emocional tan potente que ni el olvido, ni el orgullo, ni la distancia pudieran detener lo que inevitablemente volvería a ocurrir. El amor reencontrándose con su origen. Y es que todo ese despertar interior no habría ocurrido si antes no hubiese vivido el momento exacto en que todo se rompió. Porque aunque muchas veces los finales no son repentinos, hay un instante específico que se graba en la piel como una cicatriz emocional imposible de borrar. En mi caso, fue ese día en que escribí algo simple, cotidiano, tal vez un «te pienso» o un «espero que estés bien». Y no hubo respuesta, ni al instante, ni después, ni nunca. Y esa ausencia de respuesta fue más dolorosa que cualquier discusión o adiós. Porque no fue un cierre, fue un abandono silencioso. Una desaparición disfrazada de indiferencia que me hizo sentir que no valía, que no era suficiente ni siquiera para recibir un mensaje vacío. Y ese día comprendí que el amor no siempre muere gritando. A veces se muere en silencio. En el vacío entre dos palabras que nunca se dijeron, en la espera que se convierte en desesperación. Y lo peor es que una parte de mí seguía buscando explicaciones, racionalizando lo irracional, inventando excusas para protegerlo, como si fuera más fácil pensar que estaba ocupado que aceptar que simplemente había dejado de elegirme. Y cada día sin noticias se convertía en una especie de tortura emocional. Un recordatorio de lo poco que significaba para alguien que antes me decía que era su todo, su paz, su hogar,
su destino. Y lo que más me sorprendió fue cómo ese dolor empezó a infectar otras áreas de mi vida sin que yo lo notara. Empecé a desconfiar de todo, a dudar de mí misma, a compararme con otras mujeres, a mirar mi reflejo con desprecio como si mi físico, mi voz o mis decisiones hubieran sido la causa del rechazo. Me aislé, perdí brillo, dejé de hacer cosas que me apasionaban porque todo me parecía inútil si esa persona no estaba ahí para celebrarlo. Incluso los logros se volvían vacíos. Y cada sonrisa era una máscara para no preocupar a los demás, mientras por dentro me sentía rota, estancada en una versión de mí que ya no reconocía. Y es ahí donde muchos se quedan por años, atrapados en ese bucle emocional donde el pasado no se supera y el presente no se habita, donde el corazón se convierte en una herida abierta que nadie más ve, pero que lo consume todo. Pero lo que nunca nadie me dijo, y lo que quiero que tú escuches ahora, es que esa herida no es el final, es el portal, es el punto de entrada hacia un poder que solo despierta cuando tocas fondo, porque es ahí, en la desesperanza, donde se activa la posibilidad de renacer con una fuerza que no sabías que tenías. Porque si logras transformar ese dolor en energía consciente, si logras pasar del vacío a la intención, entonces el mismo dolor que te paralizó será la gasolina que impulse tu cambio. Y cuando eso sucede, todo comienza a alinearse, incluyendo el amor que una vez creíste perdido. Y por eso este video no es una historia triste ni un tributo a lo que fue. Es una guía para lo que puede ser. Porque lo que estás sintiendo ahora, esa mezcla de tristeza, deseo y confusión, no es más que la señal de que tu corazón está listo para un nuevo tipo de amor. Uno que no se basa en la necesidad, sino en la expansión. Uno que no se persigue, sino que se atrae. Uno que no duele, sino que sana. Y todo eso comienza por algo tan sencillo como 1 minuto al día. 1 minuto de conciencia plena, de alineación energética, de vibración elevada. 1 minuto en el que en vez de forma inevitable. Y entonces, sin que tú digas una palabra, esa persona empieza a sentir que algo falta, que algo cambió, que algo lo llama hacia ti como si una parte de él recordara la conexión que ambos olvidaron. Y así comienza el verdadero regreso. Y cuando por fin entendí que esa herida no era un castigo, sino una invitación a volver a mí, a reconectarme con lo que realmente soy más allá del amor de alguien, más allá de los recuerdos compartidos, más allá de lo que alguien más decidió hacer o no hacer conmigo, empecé a abrirme a una idea que lo cambiaría todo. No era un consejo cualquiera, no era una frase bonita en redes sociales, era una verdad tan potente que al principio me asustó, porque implicaba que todo lo que había vivido no era casual, que el vacío que sentía, el amor que perdí, incluso el apego que me consumía, era una consecuencia directa de la energía que yo misma había estado proyectando sin saberlo, porque me había convertido en una fuente constante de pensamientos de carencia, de memorias dolorosas, de emociones repetidas que vibraban en la misma frecuencia del abandono, de la duda, de la necesidad. Y como aprendí en los libros de Joe Dispenza, el universo no responde a lo que decimos que queremos, responde a lo que sentimos como verdadero. Responde a lo que proyectamos con coherencia emocional. Y esa energía no se disfraza, no se manipula, no se miente, porque es una frecuencia pura que conecta directamente con el campo cuántico donde todo lo que existe está interconectado más allá del tiempo y del espacio, incluido el corazón de esa persona que parece tan lejos de ti ahora mismo. Y fue en ese momento, mientras absorbía esas enseñanzas, que algo dentro de mí empezó a cambiar. No fue inmediato, no fue mágico, pero fue real, porque dejé de repetir las mismas historias internas que me mantenían atrapada. Dejé de pensar que era víctima de las decisiones de otros, y comencé a entender que yo también estaba participando en esta realidad. Que cada vez que pensaba,
nunca más me va a amar. O quizá ya encontró a alguien mejor, o yo no fui suficiente. Estaba fortaleciendo un estado vibracional que solo podía manifestar más de lo mismo, y al mismo tiempo comencé a ver que había otra forma, una forma en la que no necesitaba convencer a nadie ni controlar nada. Solo necesitaba cambiar mi frecuencia, alinearme con una emoción distinta, elevar mi estado interno no desde el esfuerzo, sino desde la decisión consciente de habitar una nueva versión de mí. Una donde ya no era la persona abandonada, sino la persona que elige, que crea, que manifiesta. Y esa comprensión fue el inicio de todo, porque cuando empecé a vibrar distinto, no solo empecé a sentirme mejor conmigo misma, también noté cambios sutiles pero poderosos en mi entorno. Personas que me escribían sin razón aparente, momentos de sincronicidad que antes no ocurrían, sensaciones de paz donde antes había ansiedad. Y fue ahí donde supe que ya no estaba esperando que algo cambiara afuera, porque lo que se estaba transformando era yo. Y eso era más que suficiente para empezar a atraer un amor completamente distinto. Un amor que no dependía del azar, sino de la vibración que yo misma sostenía. Y esa es la base del trabajo de Joe Dispenza. No se trata de repetir afirmaciones sin emoción. No se trata de visualizar desde el deseo vacío. Se trata de entrar en un estado de coherencia donde tu mente y tu corazón están alineados en una misma intención. Una intención tan fuerte, tan clara, tan amorosa, que empieza a cambiar tu química interna, tu campo electromagnético, tu percepción del mundo y la forma en que el mundo te percibe a ti. Porque cuando estás vibrando en una frecuencia elevada, en gratitud, en plenitud, en amor sin objeto, te conviertes en una antena que transmite una señal tan pura, que esa persona a la que quieres atraer empieza a sentir algo que no entiende, empieza a pensar en ti de nuevo, a extrañarte sin lógica, a soñar contigo sin saber por qué. Y eso no es coincidencia, eso es ciencia, es neurociencia, es campo cuántico. Es la ley fundamental de que tu energía crea tu realidad. Y por eso este minuto del que hablaremos, esta práctica de un solo minuto diario, tiene el poder de cambiarlo todo si la haces desde esa vibración, si en lugar de pensar en lo que falta, eliges sentir como si ya estuvieras ahí, como si ese amor ya estuviera presente, porque el universo no espera ver para creer. Responde cuando tú sientes como si ya fuera real. Y fue entonces cuando entendí que no necesitaba dedicarle horas a técnicas complicadas, ni repetir fórmulas ajenas durante días para cambiar mi frecuencia. Porque lo que realmente transforma no es la cantidad de tiempo que dedicas a un ritual, sino la calidad de la emoción que eres capaz de sostener. El nivel de presencia con el que te entregas por completo a un momento de conexión pura contigo y con la energía que deseas activar. Y fue por eso que comencé a probar algo distinto, algo tan breve y poderoso que parecía imposible que funcionara, pero lo hacía y lo sigue haciendo. Porque en ese minuto, sí, solo uno, dejaba de ser la persona que espera y me convertía en la persona que ya siente, ya vibra, ya vive el amor que desea. Y ese minuto tenía una estructura sencilla pero precisa. Cerraba los ojos. Ponía una música suave que activara mi corazón y respiraba profundo hasta que todo mi cuerpo se aquietara. Y luego, en lugar de pensar en él desde la ausencia o el deseo desesperado, lo sentía como si ya estuviera a mi lado. No desde la fantasía vacía, sino desde la emoción real, de estar en presencia de un amor que me elige, que me mira como si nunca se hubiera ido, que me abraza como si siempre hubiera estado ahí. Y en ese estado comenzaba a generar una vibración concreta, una energía coherente entre lo que sentía, lo que pensaba y lo que proyectaba. Porque cuando visualizas desde el vacío, solo refuerzas el vacío. Pero cuando visualizas desde la gratitud de ya tener lo que deseas, el campo cuántico empieza a reconfigurarse para alinearse contigo, porque el universo responde no a tu necesidad, sino a tu estado del ser. Y en ese minuto dejaba de necesitar y comenzaba a ser. Dejaba de proyectar carencia y comenzaba a emitir presencia. Presencia energética de alguien que ya está amando, que ya está siendo amada, que ya está vibrando en el resultado que quiere manifestar. Y lo más increíble de todo era que al hacer esto por un minuto, no solo me sentía mejor al instante,
sino que mi vibración cambiaba tan profundamente que empezaban a pasar cosas en el plano físico, como recibir mensajes inesperados, como sentir que ese alguien aparecía en mis sueños sin haberlo buscado, como escuchar su nombre repetidamente en lugares aleatorios, como si el universo confirmara que mi señal estaba siendo recibida. Y en esos momentos entendí que ese minuto no era una visualización cualquiera, era una puerta de acceso, una apertura vibracional que me permitía comunicarme directamente con su subconsciente. Porque aunque él no supiera lo que yo estaba haciendo, su campo energético sí lo sabía, y esa frecuencia viajaba más allá del tiempo y del espacio, conectando con algo en su interior que le decía sin palabras: te estoy amando desde un lugar tan pleno que no puedes resistirte. Y eso es lo que quiero que comprendas hoy, que no necesitas técnicas interminables ni rituales agotadores para cambiar una historia de amor, que basta con 1 minuto al día si lo haces con presencia, con emoción elevada, con total entrega, y no desde la nostalgia sino desde la creación consciente. Porque en ese minuto no estás recordando el pasado, ni deseando el futuro. Estás habitando un presente alterno en el que tu energía ya es lo que quieres atraer. Y eso, según Joe Dispenza, es la clave para acceder al campo de infinitas posibilidades. Porque cuando te alineas con el resultado ya manifestado a nivel emocional, cuando tu cuerpo empieza a sentir como si ya estuviera viviendo esa realidad, entonces tu mente deja de resistirse, tu campo energético se expande y el universo responde como si eso ya existiera. Porque para la conciencia cuántica, lo que sientes como verdadero ya es real. Y ese es el secreto detrás de este minuto mágico, que no estás pidiendo, estás proyectando, no estás esperando, estás encarnando. Y desde ahí es inevitable que algo cambie en ti y en la persona con la que deseas reconectar. Porque el amor verdadero no se recupera desde el apego, se atrae desde la coherencia. Y eso es exactamente lo que este minuto puede darte, si te entregas a él con todo tu ser. Y si aún dudas de que algo tan simple como 1 minuto pueda tener efectos tan profundos, entonces déjame contarte la historia de Andrea, una mujer de 45 años que vivió una situación tan dolorosa como la tuya, tan desgarradora como la que yo también experimenté. Una historia donde el amor parecía haberse desvanecido sin razón y donde lo único que quedaba era un eco de lo que alguna vez fue. Andrea había estado casada durante casi 1 década, con un hombre que, según ella, era su alma gemela, su cómplice, su compañero de vida. Pero con el paso del tiempo algo se rompió, no de forma dramática ni violenta, sino de ese modo sutil y cruel, en el que el amor comienza a apagarse entre silencios, entre rutinas sin presencia, entre miradas que ya no se buscan, hasta que un día él simplemente se fue, sin una gran pelea, sin una despedida clara. Solo dijo que necesitaba reencontrarse, que algo en él estaba desconectado. Y Andrea, al quedarse sola, sintió que una parte de su identidad también había desaparecido. Pasó semanas intentando entender, buscando culpables, haciendo listas mentales de todo lo que pudo haber hecho diferente. Se culpó, lloró, se desgastó emocionalmente hasta quedar vacía. Y cuando finalmente tocó fondo, decidió que ya no podía seguir esperando que el amor volviera por sí solo. Decidió que si algo iba a cambiar, tenía que empezar por ella. Y fue entonces cuando encontró un video de Joe Dispenza, no buscando respuestas, sino por casualidad, o mejor dicho, por sincronicidad. Porque en ese momento estaba abierta a cualquier cosa que le devolviera un poco de esperanza. Y en ese video, escuchó por primera vez la frase que activó todo en su interior: tú no atraes lo que deseas, tú atraes lo que eres mientras deseas. Y fue como si por fin alguien le pusiera palabras a esa intuición que venía ignorando. Comprendió que si quería volver a vivir un amor profundo, verdadero, permanente, no podía seguir vibrando desde el dolor. Así que comenzó una práctica diaria, inspirada en lo que acabas de aprender. Se comprometió a dedicarle 1 minuto cada mañana a su vibración, ni más ni menos. Solo 1 minuto de conexión total consigo misma.
Cerraba los ojos, respiraba, se visualizaba siendo amada como deseaba, sintiendo ese amor como si ya fuera suyo, sin implorar, sin pedir, sin esperar que fuera él, simplemente permitiéndose sentir como se sentiría estar ya en ese estado de plenitud amorosa. Y lo que ocurrió después fue tan impactante, que incluso ella tardó en creerlo. Porque no fue de inmediato, pero sí fue inevitable, semanas después, sin haberle escrito, sin haberlo buscado, sin haber hecho absolutamente nada en el plano físico para provocarlo. Él volvió a escribirle, primero un mensaje casual, luego otro más emotivo, luego una llamada en la que él le dijo que no entendía qué había pasado, pero que había empezado a soñar con ella constantemente, que sentía su energía de una forma distinta, que algo en él lo empujaba a buscarla de nuevo. Y cuando finalmente se reencontraron cara a cara, él le confesó que la sentía distinta, que había algo en su presencia que lo desarmaba, lo atraía, lo hacía sentir como si estuviera redescubriendo a una mujer completamente nueva. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Porque Andrea no intentó recuperar lo que fue, no trató de volver a la misma historia. Ella se convirtió en una versión más elevada de sí misma, más coherente, más alineada. Y esa transformación energética fue tan poderosa que su pareja no tuvo más opción que resonar con ella de nuevo. No por nostalgia, no por recuerdos, sino por una vibración actual que hablaba directamente a su subconsciente. Una vibración que decía, esta es la mujer que ahora soy. Y si decides volver, es a esta versión a la que te estás acercando. Y esa es la clave que quiero que te lleves de esta historia. Que no se trata de convencer a nadie de amarte. Se trata de convertirte en alguien tan magnético, tan energéticamente claro y emocionalmente pleno, que el amor te encuentra inevitablemente. Porque cuando tú te vuelves energía pura de amor, no desde la falta sino desde la completud, empiezas a atraer desde un lugar que las palabras no pueden explicar, desde un campo cuántico donde todo está conectado y donde tu vibración es la que decide qué se manifiesta y qué no. Y si Andrea pudo reconstruir un vínculo que parecía roto para siempre haciendo solo esto, imagina lo que puedes lograr tú, si decides practicar ese minuto cada día con total entrega y certeza. Porque no es magia, es coherencia vibracional. Y eso tiene más poder que cualquier estrategia o palabra. Y eso apenas es el principio de lo que puedes empezar a vivir desde hoy. Y al escuchar la historia de Andrea, uno se da cuenta de que lo que realmente hace que alguien vuelva a ti, que alguien se enamore de forma tan intensa y sin explicación aparente, no es lo que haces con tus palabras, ni las estrategias que aplicas, ni los mensajes que mandas con la esperanza de ser visto o recordado. Porque el verdadero amor no se activa con lógica, se despierta con vibración. Y cuando entiendes eso, todo lo que antes parecía complicado comienza a volverse simple, no fácil, pero sí claro. Porque empiezas a ver que las personas no se enamoran de tus promesas ni de tus argumentos, sino de lo que sienten en su interior cuando están cerca de ti, aunque no sepan explicarlo, aunque no puedan racionalizarlo. Lo cierto es que lo que mantiene viva una conexión no es el contenido de una conversación, sino la frecuencia emocional que transmites mientras esa conversación ocurre. Porque la vibración es un lenguaje más antiguo que cualquier idioma. Uno que el subconsciente capta de inmediato, mucho antes de que la mente racional entienda lo que está ocurriendo. Y eso lo cambia todo, porque entonces ya no necesitas impresionar, ya no tienes que demostrar nada, solo necesitas ser una frecuencia específica, la frecuencia del amor que deseas recibir. Y es que cuando vibras desde el miedo, desde el apego, desde la necesidad, esa energía se filtra en todo lo que haces, en cada gesto, en cada silencio, en cada palabra, incluso si no lo dices abiertamente. Esa vibración llega al otro como una carga, como un peso, como una presión que, en lugar de atraer, repele. Y muchas veces eso explica por qué alguien se aleja cuando más deseas que se quede. Porque sin darte cuenta, tu frecuencia empieza a decir, me falta algo, tengo miedo de perderte, necesito que me ames para sentirme completa.
y el subconsciente de esa persona lo capta, lo procesa como una señal de dependencia, de inseguridad, y lo interpreta como peligro, como una energía que limita, que exige, que encierra. Y en cambio, cuando logras cambiar tu vibración, cuando empiezas a emitir desde un lugar de amor sin expectativa, desde una paz que no se sostiene en la respuesta del otro, sino en la certeza de que tú eres suficiente, de que tú ya estás completa, entonces todo cambia, porque tu presencia ya no impone, sino que expande, ya no busca, sino que ofrece, ya no mendiga, sino que irradia. Y en ese estado, el subconsciente del otro empieza a sentir algo diferente, algo que no puede controlar, una especie de llamada emocional que no se explica con lógica, pero que se siente inevitable. Y Joe Dispenza lo explica con una claridad brutal. El campo cuántico no responde a tus pensamientos solitarios, responde a la coherencia entre tus pensamientos y emociones. Responde a la vibración que sostienes en el cuerpo. Porque la emoción elevada, como la gratitud, el amor, la plenitud, es el lenguaje que mueve el universo. Y eso significa que puedes pensar 1000 veces en alguien. Puedes desear que te llame. Puedes repetir su nombre en tu mente una y otra vez. Pero si dentro de ti hay ansiedad, miedo, desesperación, entonces lo que estás proyectando no es amor, es ausencia. Y el campo cuántico lo interpreta como una orden, como una instrucción vibracional que dice, esto es lo que ella quiere experimentar más. Y por eso se repite, por eso se prolonga el silencio, por eso parece que nada cambia. Pero cuando cambias tú, cambia todo, porque dejas de emitir desde la carencia y comienzas a emitir desde la certeza, y ese cambio no pasa desapercibido, ni para el universo, ni para la persona que quieres atraer. Porque aunque no sepa por qué, empieza a sentirse diferente cuando piensa en ti, como si algo lo llamara, como si una parte de él empezara a imaginarte de nuevo, a soñarte, a desear acercarse aunque no entienda el motivo. Y eso no es coincidencia, es frecuencia. Y eso es lo que convierte este camino en una revolución interior. Porque ya no estás a merced de lo que el otro haga o deje de hacer. Ahora entiendes que todo empieza contigo, que el amor que quieres recibir es el mismo que necesitas emitir, que si quieres que alguien se enamore de ti sin razón aparente, necesitas convertirte en esa razón, no desde lo externo, no desde lo que muestras, sino desde la energía que te sostiene. Porque el amor no se encuentra, se sintoniza. Y cuando tú vibras con tanta coherencia, con tanta presencia, con tanta emoción genuina, esa persona empieza a sentir que hay algo en ti que antes no había. Algo que lo llama, que lo atrae, que lo desarma, y sin saber cómo ni por qué, empieza a enamorarse de nuevo. No de tu recuerdo, sino de tu nueva vibración. Y eso, sin palabras, sin lógica, sin necesidad de pedir nada, es lo que hace que alguien regrese y se quede. No por obligación, sino porque su alma reconoce en ti el lugar donde quiere habitar. Parte 8. La técnica de alineación energética. 21-0. 0 a 26-00. Y cuando por fin entiendes que el amor no se sostiene en la mente, sino en la energía que emites, que la atracción real no nace de lo que dices, sino de cómo vibras, entonces te das cuenta de que la herramienta más poderosa que tienes no está afuera, no está en la estrategia ni en la acción, sino en tu capacidad de regular tu frecuencia interna, de alinear tu cuerpo, tu corazón y tu mente en un mismo estado de ser. Y eso es lo que nos lleva a una práctica profundamente transformadora, la técnica de alineación energética. Una práctica que no requiere de habilidades especiales, que no te pide que hagas nada más que regresar a ti con total presencia y honestidad, y que se basa en 3 pasos simples que, si los haces cada día con compromiso emocional, pueden no solo elevar tu frecuencia, sino cambiar radicalmente la forma en que los demás te perciben. En especial esa persona que hoy parece distante, pero cuya energía aún está entrelazada contigo. Porque la conexión que alguna vez existió no desapareció, solo se desintonizó.
y esta técnica tiene el poder de reactivar ese vínculo desde un lugar mucho más profundo que cualquier conversación o intento racional. El primer paso es la respiración profunda, no como acto mecánico, sino como ritual de reconexión. Porque cuando respiras de forma consciente, estás diciéndole a tu cuerpo que es seguro soltar, que es momento de dejar de sobrevivir y comenzar a crear. Y en ese estado de calma, cuando tu corazón comienza a latir en ritmo con tu intención, empiezas a entrar en un estado de coherencia fisiológica donde tu cerebro y tu corazón se sincronizan. Y eso no es poesía, es ciencia. Porque como explica Joe Dispenza, cuando estás en coherencia cardíaca, tu campo electromagnético se expande y comienza a influir en todo lo que te rodea, incluyendo a las personas con las que estás conectado a nivel cuántico. Así que cierras los ojos, colocas una mano en el pecho, respiras lentamente por la nariz, sostienes el aire unos segundos y luego lo sueltas suavemente por la boca, repitiendo este ciclo varias veces hasta que sientes que tu cuerpo deja de resistir y se abre, como si al exhalar también soltaras el miedo, la ansiedad, la necesidad de controlar. El segundo paso es sentir amor sin objeto, lo que significa que no estás pensando en él, en ella, en lo que fue, en lo que podría ser. Estás simplemente activando en ti la emoción del amor puro, sin dirección, sin nombre, sin historia, como si fueras una fuente que emite esa frecuencia sin necesidad de que alguien la reciba. Porque ese amor no lo estás generando para obtener algo a cambio. Lo estás activando porque sabes que al vibrar en él, todo tu ser se convierte en un imán de experiencias alineadas con esa emoción. Así que en ese instante, imaginas cómo se siente tu cuerpo cuando amas sin miedo, cuando sientes plenitud, cuando no necesitas nada porque ya lo eres todo. Y mientras sostienes esa emoción, tu frecuencia se eleva, tu energía se afina, tu campo vibracional comienza a atraer desde la abundancia. Y es ahí donde se produce el verdadero cambio. No cuando deseas, sino cuando ya estás sintiendo. No cuando buscas fuera, sino cuando recuerdas que todo nace dentro. Y que esa sensación de amor libre, de amor sin apego, es la señal que el universo espera para comenzar a responder. El tercer paso es proyectar esa energía hacia la otra persona sin apego. Y esto es crucial, porque no se trata de manipular ni de forzar. Se trata de enviar una señal emocional al campo cuántico que diga, esto es lo que deseo compartir, no lo que necesito recibir. Y lo haces desde el corazón, visualizando a esa persona frente a ti, no como alguien que te falta, sino como alguien que simplemente reconoces, que simplemente sientes, y le proyectas ese amor sin pedir nada a cambio. Como si lo abrazaras con tu energía, como si lo rodearas con una vibración tan elevada que él o ella no pudiera ignorarla, no con intención de dominar, sino con intención de ofrecer, y luego sueltas, respiras una vez más, y te quedas unos segundos en silencio sabiendo que ya hiciste lo necesario, que el resto no depende de ti, que tu trabajo no es controlar la respuesta sino sostener la vibración. Y eso es lo más poderoso que puedes hacer. Porque mientras tú mantienes esa coherencia día tras día, mientras tú vuelves a esta práctica con honestidad y entrega, esa persona comenzará a sentir un cambio inexplicable, como si algo lo atrajera hacia ti desde dentro, como si algo lo inquietara suavemente, como si recordara quién era sin saber por qué. Y ahí es donde nace el verdadero regreso, uno que no responde a palabras, sino a la frecuencia invisible que los une. Y cuando crees que todo esto solo funciona para unos pocos, cuando te preguntas si es posible cambiar tu realidad amorosa incluso después de años de silencio, de distancia, de corazones rotos, entonces es cuando aparece la historia de alguien como Carlos, un hombre de 52 años que había perdido no solo al amor de su vida, sino también la conexión más profunda que había tenido con él mismo. Carlos había estado en una relación intensa, apasionada, pero también marcada por el miedo, la necesidad de aprobación y una dependencia emocional disfrazada de entrega romántica. Él creía que mientras más demostrara su amor,
más fuerte sería el vínculo. Pero sin darse cuenta, su energía se fue llenando de ansiedad, de control sutil, de apego disfrazado de cuidado, hasta que un día su pareja le dijo que ya no sentía lo mismo, que se sentía asfixiada, que necesitaba espacio, libertad, silencio, y fue entonces cuando todo se derrumbó para Carlos. Porque él no solo perdió a alguien, perdió su reflejo, su seguridad emocional, su propósito. Se encontró solo, confundido, con una sensación de vacío que lo consumía cada día, sin saber cómo llenar ese hueco que antes había sido ocupado por la mirada, la voz y la presencia de esa persona. Pero a diferencia de otras veces, en esta ocasión no buscó distraerse, no intentó tapar el dolor con trabajo o nuevas relaciones. Carlos decidió que si quería un cambio real, tenía que empezar por el único lugar que nunca había explorado del todo, su interior, y así, casi por casualidad, llegó a un seminario de Joe Dispenza, donde por primera vez escuchó que su realidad emocional no era el resultado de lo que los demás hacían, sino de la frecuencia que él mismo sostenía en su cuerpo día tras día. Y esa idea, al principio incómoda, terminó siendo la llave que abrió la puerta a una transformación radical. Porque en lugar de seguir obsesionado con lo que su expareja hacía o dejaba de hacer, Carlos comenzó a enfocarse en lo que él podía cambiar dentro de sí. Empezó a practicar meditación diaria, a escribir cartas de gratitud sin destinatario, a visualizar con el corazón en lugar de con la mente. Y sobre todo, aplicó la técnica de alineación energética cada mañana durante 1 minuto, un solo minuto que lo transformaba porque no lo hacía para recuperar la pota a ella. Lo hacía para reencontrarse con él mismo, para recordar cómo se sentía ser suficiente sin depender de nadie. Y lo sorprendente es que, mientras más se comprometía con esta práctica, más cambios comenzaron a aparecer en su entorno. Ya no solo dormía mejor, ya no se levantaba con angustia, ya no revisaba compulsivamente su celular buscando un mensaje que no llegaba. Ahora se despertaba con una certeza diferente, con una paz interna que no venía de afuera. Y fue en ese estado donde lo inesperado sucedió. Ella lo buscó. No porque él la hubiese llamado, no porque la hubiera presionado, sino porque algo dentro de ella sentía que él ya no era el mismo, que su energía había cambiado, que su presencia era distinta. Y cuando se reencontraron, las palabras fueron innecesarias, porque lo que más la impactó no fue lo que Carlos dijo, sino lo que transmitía, su calma, su centro, su confianza serena, como si ya no necesitara nada y al mismo tiempo estuviera completamente abierto a amar. Y eso fue lo que la atrajo de nuevo, no el recuerdo, no la insistencia, sino la vibración del hombre en el que Carlos se había convertido. Y esa historia no terminó con un final de película donde todo volvió a ser como antes, porque Carlos ya no quería volver al pasado, quería construir desde su nueva identidad, desde su nueva coherencia, y eso fue exactamente lo que hicieron. Comenzaron una relación desde otro nivel de conciencia, una conexión que no nacía del miedo a perder, sino del gozo de compartir. Y eso solo fue posible porque Carlos entendió que su frecuencia era su verdadero poder, que si deseaba atraer amor, debía primero convertirse en amor. Y lo logró no con esfuerzo, no con lucha, sino con presencia, con intención y con 1 minuto diario de conexión profunda que transformó no solo su vida emocional, sino toda su existencia, porque cuando tú cambias tu energía, todo alrededor cambia para responderte en la misma frecuencia, y lo que parecía perdido se convierte en una oportunidad para amar más alto, más limpio, más libre que nunca antes. Y justo ahí es donde muchas personas todavía no comprenden por qué ese minuto diario, esa práctica interna aparentemente simple, puede convertirse en un acto tan profundamente transformador. Y es porque están acostumbradas a creer que el amor se logra convenciendo, insistiendo, estando presente físicamente. Pero lo que enseña Joe Dispenza, y lo que confirman miles de historias como la de Carlos, es que el universo no responde a tus esfuerzos exteriores. Responde a tu vibración interna, y si no cambias eso, nada cambiará de verdad.
Porque el primer principio de atracción cuántica es que el campo cuántico responde únicamente a emociones elevadas sostenidas con coherencia, no a pensamientos sueltos ni a palabras vacías. Y eso quiere decir que no basta con querer que esa persona te ame para siempre. No basta con repetir afirmaciones o visualizar momentos juntos si por dentro estás llena de miedo, de carencia, de urgencia, porque esa contradicción interna bloquea el flujo natural de atracción y genera más de lo mismo, más distancia, más ansiedad, más duda. Y el segundo principio es aún más contundente. Necesitas sentir antes de ver. Necesitas ser primero esa versión de ti que ya tiene el amor que deseas recibir. Porque si sigues esperando que el otro cambie para tú sentirte bien, entonces estás cediendo tu poder creativo al comportamiento ajeno, y eso te convierte en víctima de la realidad en lugar de ser su autora. Por eso Joe insiste tanto en que la emoción es el lenguaje del universo. El tercer principio. Porque el universo no entiende palabras, entiende frecuencias. No escucha tus ruegos, escucha tu vibración. Y si tú estás vibrando desde el amor, aunque no tengas aún a esa persona contigo, entonces el universo comienza a mover todo para alinearse con esa nueva versión de ti. Y ahí es donde sucede lo que llamamos milagros, pero que en realidad son consecuencias naturales de tu coherencia. Y cuando tú logras sostener esa emoción elevada, ya sea gratitud, plenitud, gozo, durante 1 minuto diario sin pedir, sin reclamar, sin suplicar, lo que estás haciendo es reconfigurar tu campo cuántico. Es como si enviaras un mensaje claro y fuerte. Yo ya soy esto, yo ya estoy lista para recibir esto. Y ese mensaje se convierte en una orden electromagnética que el universo no puede ignorar. Y es aquí donde aparece el cuarto principio, uno de los más difíciles de aceptar. El apego genera resistencia, porque cuanto más te aferras a que una persona específica te ame, cuanto más insistes emocionalmente en que sea él o ella, más estás transmitiendo que no crees en la abundancia del universo, más estás comunicando que si no es esa persona, entonces ya no hay amor posible. Y eso crea una vibración de escasez, una frecuencia de necesidad que bloquea por completo el flujo natural de atracción, porque en el fondo, el apego es miedo disfrazado de amor, y el miedo jamás será un puente hacia una conexión profunda y verdadera. Por eso necesitas soltar, no para resignarte, sino para liberar el campo de la presión energética que impide que lo que deseas pueda llegar. Porque solo cuando dejas de necesitar que algo ocurra, puedes abrirte a que realmente suceda. Y esa es una de las paradojas más bellas y desafiantes de la creación cuántica. Tienes que sentir que ya tienes lo que deseas antes de tenerlo, y luego dejarlo ir, confiando en que si tú vibras en la frecuencia correcta, el resultado llegará de forma inevitable. Y el quinto principio es la joya que une a todos los anteriores. La coherencia personal es el imán más potente que existe, y eso significa que tu capacidad de atraer amor verdadero, estable, profundo y duradero, no depende de tus estrategias externas, sino de tu capacidad de estar alineado por dentro, de pensar, sentir y actuar desde el mismo lugar, sin contradicciones, sin autoengaños, sin vibraciones opuestas. Porque cuando tu corazón, tu mente y tu cuerpo están en coherencia, el campo cuántico responde con precisión milimétrica, como si todo el universo empezara a organizarse para reflejar en tu realidad lo que tú ya estás siendo. Por eso cuando Carlos dejó de desear que su ex volviera y empezó a sentirse amado desde dentro, ella apareció. Por eso Andrea no tuvo que escribir ni un mensaje más, porque su vibración ya lo decía todo. Por eso tú, si aplicas estos principios con constancia, puedes lograr que esa persona empiece a pensarte sin saber por qué, a soñarte sin entender cómo, a sentirse atraída de nuevo aunque no haya ocurrido nada externo aparente, porque no fue un mensaje, ni un cambio de look, ni una estrategia emocional. Fue tu coherencia vibracional la que creó la diferencia, y eso no es solo posible, es inevitable si lo practicas con verdad.
Y cuando comprendes que todo lo que te ocurre es un reflejo de lo que sostienes en tu interior, cuando de verdad te haces consciente de que no puedes atraer un amor profundo y duradero, si dentro de ti sigue reinando el miedo, la ansiedad o la duda, entonces el siguiente paso no es hacer más, sino preguntarte mejor, porque cada pregunta que te haces tiene el poder de cambiar la frecuencia desde la que estás viviendo. Y es aquí donde la transformación empieza a ser verdaderamente interna, porque ya no se trata de buscar respuestas afuera, sino de abrir espacios dentro de ti que estaban cerrados por costumbre, por dolor, por ignorancia emocional. Y por eso quiero invitarte a hacerte preguntas que no buscan manipular al otro ni predecir su comportamiento, sino conectar contigo misma desde un lugar mucho más elevado, más honesto, más amoroso. Preguntas que, si las respondes con el corazón y no con el ego, si te permites sentirlas en lugar de simplemente pensarlas, pueden literalmente modificar tu campo energético y convertirte en ese imán que no necesita pedir amor porque ya lo está emitiendo de forma irresistible. Y la primera pregunta que debes hacerte es, ¿qué frecuencia estoy emitiendo cuando pienso en esa persona? Porque no se trata solo de que pienses en él o en ella todo el tiempo, sino de cómo te sientes cuando lo haces. Es desde la nostalgia, desde el vacío, desde la falta, desde la desesperación. O es desde la gratitud, desde el recuerdo amoroso, desde la certeza de que todo es posible. Porque el simple hecho de pensar en alguien puede estar proyectando una vibración completamente opuesta a la que deseas atraer. Y si al pensar en esa persona sientes ansiedad, dolor o necesidad, entonces eso es lo que estás reforzando en el campo cuántico. No su regreso, sino tu sensación de carencia. Y ahí es donde muchas personas se frustran porque repiten afirmaciones o visualizan escenas perfectas, pero por dentro siguen vibrando en escasez emocional. Así que empieza por observar honestamente, ¿qué siento en mi cuerpo cuando pienso en él o ella? ¿Es liviano o es pesado? ¿Es expansión o es contracción? Porque esa es la energía que estás emitiendo y, por tanto, la realidad que estás creando. Luego pregúntate, ¿busco llenar un vacío o compartir mi plenitud? Esta pregunta es tan poderosa que puede desnudar tus verdaderas intenciones sin que te des cuenta, porque muchas veces creemos que queremos una relación para amar, pero en realidad la deseamos para no sentirnos solos, para no enfrentar nuestros vacíos, para no mirar nuestras heridas. Y el amor nacido desde esa necesidad no es amor, es dependencia. Y la dependencia siempre asfixia lo que toca. Entonces sé brutalmente honesta contigo. ¿Quieres que vuelva porque lo amas de verdad o porque sin él sientes que no puedes sostenerte? ¿Quieres que te piense porque lo extrañas desde el alma o porque necesitas validación externa para sentir que vales? Porque si es lo segundo, entonces lo primero que necesitas recuperar no es a esa persona, sino tu integridad emocional, tu poder interno, tu capacidad de sostenerte sola, porque solo desde ahí puedes empezar a proyectar una energía que realmente atraiga amor, y no más vacío disfrazado de conexión. Otra pregunta que cambia todo es, ¿mi amor es libre o condicionado? Y esto puede doler, porque muchas veces decimos, te amo, pero en realidad estamos diciendo, te amo si me eliges, te amo si no me abandonas, te amo si me haces sentir segura. Y eso no es amor, eso es control emocional encubierto. Y si quieres que alguien te ame sin explicación, que te piense sin lógica, que se sienta atraído por ti de una manera que ni él mismo pueda resistir, necesitas convertirte en el canal de un amor que no exige, que no presiona, que no condiciona. Y eso se logra solo cuando tú puedes sostener dentro de ti la emoción del amor, sin necesidad de que el otro haga nada. Cuando puedes decir, te amo incluso si no estás. Te deseo el bien incluso si no me eliges. Y eso no es debilidad. Eso es libertad. Y esa libertad vibra tan alto que cualquier alma sensible la percibe como magnetismo puro, como belleza invisible, como algo que no puede explicarse pero que no se puede ignorar. Y finalmente, pregúntate, ¿quiero ser elegida o ya me elijo yo?
Porque mientras sigas esperando que alguien más te dé valor, mientras sigas creyendo que tu completitud depende de que otra persona te mire, te valide, te ame, entonces seguirás atrapada en una frecuencia de dependencia, de búsqueda eterna, de espera pasiva. Pero cuando decides elegirte tú, cuando te conviertes en tu propio amor, en tu propia prioridad, en tu primer refugio, entonces todo cambia, no porque el mundo cambie de repente, sino porque tú ya no vibras desde la carencia, sino desde la soberanía emocional. Y esa vibración es la más atractiva de todas, porque no suplica, no mendiga, no espera, solo ofrece. Y en esa ofrenda libre es donde nace el verdadero magnetismo, ese que hace que alguien comience a pensar en ti sin que tú digas una palabra, que sueñe contigo sin razón aparente, que se enamore de ti como nunca antes porque ahora tú te estás amando como nunca antes también. Y cuando al fin eres capaz de sostener esas preguntas dentro de ti con sinceridad y sin necesidad de obtener una respuesta inmediata, cuando dejas que cada una de ellas te limpie por dentro como si fueran una especie de vibración que atraviesa tus viejos patrones mentales, entonces comienza a suceder algo que al principio no se nota en lo externo, pero sí profundamente en tu percepción de ti, de la vida y del amor. Y es ahí donde llega una historia como la de Julián, que es tan poderosa precisamente porque no termina como uno espera, porque muchas veces queremos que las historias terminen con esa persona regresando, reconociendo su error, pidiendo perdón, eligiéndonos de nuevo. Pero hay otros finales, más grandes, más inesperados, más perfectos de lo que podríamos imaginar. Julián tenía 38 años y había pasado 2 años tratando de entender por qué su ex simplemente desapareció de su vida después de promesas, planes y complicidad. Y lo que más le dolía no era la ruptura, era no entender cómo alguien podía desconectarse así, de un día para otro. Como si nada hubiese tenido sentido. Como si todo lo vivido hubiese sido una ilusión. Él cayó en la trampa de revisar redes sociales todos los días, de tratar de mantener algún tipo de comunicación aunque fuera mínima, de sostener la esperanza disfrazada de amistad. Y eso lo hundía cada vez más. Porque era como tomar veneno en dosis pequeñas creyendo que al final dejaría de doler. Hasta que un día, luego de escuchar una conferencia de Joe Dispenza casi por accidente, se dio cuenta de algo que lo sacudió por completo. Había estado usando su energía vital para sostener una historia que ya no existía, alimentando un vínculo muerto con pensamientos vivos. Y eso no solo le robaba paz, también lo desconectaba por completo de su capacidad de crear una nueva realidad. Fue entonces cuando decidió hacer algo que nunca antes se había atrevido. Soltar desde la plenitud, no desde la resignación, no desde el ya fue, sino desde un lugar donde por fin entendió que merecía más, que el amor no se mendiga, que la energía que entregas es sagrada, y que cada vez que piensas en alguien con carencia, con necesidad, estás haciendo un pacto inconsciente con la escasez. Y así, con miedo, pero con determinación, comenzó a nacer la práctica de alineación energética cada día. 1 minuto por la mañana donde no pensaba en su ex, sino que sentía cómo sería amar de nuevo, con libertad, con plenitud, con esa alegría suave que se siente cuando sabes que no estás buscando llenar un vacío, sino compartir tu abundancia emocional. Y ese simple minuto diario cambió todo, no porque su ex regresara, sino porque Julián empezó a vibrar diferente. Sus decisiones cambiaron, su lenguaje corporal era otro, su mirada ya no buscaba aprobación, sus silencios eran más seguros, más serenos, más completos. Y como sucede cuando uno se alinea de verdad, no pasó mucho tiempo antes de que alguien más apareciera en su vida. Alguien que no venía a reparar nada, sino a resonar con lo nuevo que él estaba haciendo. Una mujer que no quería cambiarlo, ni llenarlo, ni prometerle eternidad, sino compartir presencia, verdad y amor real. Y lo más hermoso fue que Julián no tuvo que forzar nada, porque esta nueva conexión se dio de manera tan natural, tan fluida, que era imposible no darse cuenta de que era una respuesta directa a su nueva vibración, a ese minuto diario donde en lugar de aferrarse al pasado,
Él eligió confiar en el campo cuántico y en su capacidad de atraer desde su versión más coherente, más limpia, más amorosa. Y aunque su ex nunca volvió, algo más grande llegó, no mejor por comparación, sino más verdadero para el nuevo Julián, que ya no necesitaba ser elegido, porque por fin se había elegido a sí mismo. Y esta historia importa no porque tenga un final perfecto, sino porque muestra que cuando tú te transformas de verdad, tu realidad amorosa también lo hace, que cuando dejas de emitir vibraciones de carencia y comienzas a vibrar en amor propio, gratitud y libertad, el universo no te deja sola, porque el campo responde, el campo escucha, el campo organiza las circunstancias, las coincidencias, los encuentros, para que lo que tú ya eres por dentro tenga su reflejo perfecto por fuera. Y lo más hermoso es que Julián no hizo un cambio drástico ni una técnica compleja, solo sostuvo una práctica interna, un solo minuto al día, y eso fue suficiente para reconfigurarlo todo. Y cuando ves historias como la de Julián, cuando entiendes que el cambio no llegó desde una acción desesperada, ni desde una súplica emocional, ni desde una estrategia para recuperar lo perdido, sino desde una transformación vibracional interna tan simple como un minuto diario de coherencia emocional. Entonces te das cuenta de algo que muy pocas personas se atreven a mirar de frente, que el amor que tanto anhelas no lo consigues haciendo más, sino dejando de hacer lo que bloquea su llegada. Y lo que bloquea su llegada es una serie de patrones inconscientes que repetimos una y otra vez sin darnos cuenta. Patrones que parecen inofensivos, incluso nobles, pero que están cargados de miedo, de carencia, de inseguridad profunda. Patrones que necesitan ser vistos, comprendidos y transformados si de verdad quieres que alguien se enamore de ti como nunca antes. Y no solo por unos días, sino cada vez más con el paso del tiempo. Porque el verdadero amor no se sostiene con palabras, se sostiene con vibración estable. Y es ahí donde las personas que logran atraer amor profundo tienen algo en común. No se obsesionan, y eso no significa que no amen con intensidad. Significa que no confunden amor con necesidad, que pueden sentir un vínculo fuerte, profundo, poderoso, y aún así soltarlo con amor si la vida así lo indica. Porque entienden que lo que es verdadero no necesita ser forzado. Y esa ausencia de obsesión no los hace fríos, los hace libres y por lo tanto magnéticos, porque hay algo profundamente atractivo en alguien que puede amar con todo el corazón sin dejar de pertenecer a sí mismo. Alguien que no corre detrás, que no ruega, que no implora atención, sino que confía en su energía y en la inteligencia del universo. Y ese tipo de presencia emocional hace que quien los conoce no pueda olvidarlos, no porque hagan grandes cosas, sino porque simplemente no vibran desde el miedo. Y también tienen algo más en común. No actúan desde el vacío. Y esto es fundamental porque muchas personas buscan una relación creyendo que les falta algo, que la pareja ideal les dará lo que les falta: validación, compañía, sentido, alegría. Pero quienes logran conexiones profundas entienden que lo que proyectas es lo que atraes. Y si proyectas carencia, atraerás relaciones inestables, confusas, intermitentes, porque nadie puede llenar un hueco que tú no has sanado. Así que estos seres que se convierten en imanes de amor verdadero, actúan desde la plenitud, se cuidan, se disfrutan, cultivan su bienestar sin esperar a que otro lo haga por ellos. Y cuando alguien los conoce, no se siente presionado a completarlos, se siente inspirado a compartir, a sumar, a bailar la danza del amor desde la abundancia emocional. Además, viven en el presente, no en la expectativa, y esto los hace radicalmente diferentes, porque la mayoría de las personas están o atrapadas en el pasado, reviviendo lo que fue, lo que no funcionó, lo que dolió, o ancladas al futuro, soñando con lo que podría ser, con lo que esperan recibir. Pero mientras tanto, se pierden el poder del ahora, que es donde realmente se crea la realidad. Y quienes sostienen el amor que buscan, quienes magnetizan a esa persona sin necesidad de perseguirla, son quienes están tan presentes consigo mismos que no están esperando que el amor llegue para empezar a vivir. Ya están viviendo,
ya están agradeciendo, ya están amando. Y eso, aunque no se vea, se percibe, se siente. Y la energía no miente. También visualizan desde el gozo, no desde el miedo. Y este detalle es tan sutil que puede cambiarlo todo, porque visualizar una relación puede hacerse desde dos lugares muy distintos. Desde la ilusión forzada que intenta atraer algo que temes no obtener, o desde la certeza gozosa de que ya eres amor y por lo tanto lo natural es compartirlo. Quienes lo hacen desde el miedo se agotan, porque cada imagen que crean viene acompañada de ansiedad, depresión, de frustración si no se cumple. En cambio, quienes lo hacen desde el gozo disfrutan del simple hecho de imaginar, sin apego al resultado, y eso los coloca en una frecuencia elevadísima, como si ya vivieran en la realidad deseada. Y el campo cuántico responde con velocidad a esas emociones elevadas, sostenidas sin ansiedad. Y por último, cuidan su energía como un acto sagrado, porque han comprendido que todo lo que piensas, todo lo que sientes, todo lo que dices, todo lo que haces, está moldeando tu frecuencia, y que no puedes atraer una relación sana si tu mente está llena de pensamientos tóxicos, si tu cuerpo vive tenso por emociones no resueltas, si tu entorno te drena, si tus rutinas refuerzan la escasez. Por eso estas personas no solo meditan, no solo hacen prácticas energéticas, también eligen con quién comparten su tiempo, qué conversaciones sostienen, qué contenido consumen, qué hábitos practican, porque han entendido que cada decisión diaria es una declaración vibracional que el universo escucha, y que si quieres atraer amor profundo, debe ser primero el canal limpio por donde ese amor pueda fluir sin interferencias, sin resistencias, sin distorsiones. Y una vez que reconoces esos patrones, que los haces conscientes y comienzas a liberarte de ellos poco a poco, no desde la exigencia ni desde la culpa, sino desde la compasión de quien comprende, que lo aprendió todo sin darse cuenta. Entonces llega el momento más transformador de todos. Poner en práctica tu nueva frecuencia, no como una teoría bonita, no como una frase inspiradora, sino como una experiencia diaria, concreta, poderosa. Porque la única manera de sostener una vibración que atrae amor real es entrenarla, alimentarla, convertirla en una costumbre emocional. Y por eso lo que estás a punto de recibir no es una fórmula mágica ni una lista vacía de tareas, sino una guía vivencial para activar el amor en ti cada día, durante 7 días consecutivos, con prácticas que no te tomarán más de 7 minutos, pero que si las haces con conciencia, pueden crear una transformación tan profunda que el mundo exterior no tendrá más opción que reflejarla. El día 1 comienza con gratitud por el amor pasado. Y esto es esencial porque muchas personas quieren atraer nuevas experiencias sin haber honrado lo que ya vivieron, sin haber perdonado de verdad, sin haber soltado el resentimiento escondido bajo la máscara de «ya lo superé». Pero la energía no se engaña, y todo aquello que no agradeces te sigue atando. Por eso hoy simplemente cierra los ojos, respira profundo y trae a tu mente cada relación significativa que hayas tenido, incluso aquellas que terminaron con dolor. Y en lugar de revivir el sufrimiento, agradece lo que aprendiste, lo que diste, lo que fuiste. Suelta desde el corazón todo juicio y reconoce que cada experiencia fue un peldaño que te trajo hasta aquí, a esta versión más consciente, más despierta, más capaz de amar con madurez. Y mientras agradeces, siente cómo algo dentro de ti se aligera, como si finalmente pudieras recuperar la energía que quedó atrapada en esos recuerdos no resueltos. El día 2 es para visualización de plenitud, no para imaginar a alguien regresando, no para soñar con escenas románticas idealizadas, sino para sentir en todo tu cuerpo cómo se siente ya estar en una relación donde te aman de forma libre, profunda, coherente. Imagina cómo te mira esa persona, cómo te toma de la mano, cómo se comunica contigo con claridad, con ternura, con verdad. Pero más allá de la imagen, siente en tu pecho la vibración de estar acompañada sin perderte, de sentirte elegida sin necesidad de mendigar, de recibir sin pedir.
y sostén esa emoción por 1 minuto, 2, 3, lo que puedas, no desde la necesidad de que ocurra, sino desde el gozo de sentir que ya es tuyo. Porque cada vez que sostienes una imagen emocional como si fuera real, el campo cuántico empieza a organizar la materia para que esa vibración tenga una forma. El día 3 es respiración para liberar apego, y aquí no necesitas nada más que tu presencia. Siéntate, cierra los ojos, coloca una mano en tu pecho y otra en tu abdomen, y comienza a inhalar por la nariz contando hasta 4. Sostén el aire 2 segundos, y luego exhala lentamente por la boca contando hasta 6. Y mientras respiras, imagina que con cada exhalación estás soltando la necesidad de controlar, la necesidad de que esa persona te elija, la urgencia de entender, de predecir, de definir, porque todo eso es apego disfrazado de amor. Y si puedes liberar aunque sea un poco de ese peso, tu energía se aligerará tanto que comenzarás a emitir una vibración completamente distinta, una que no suplica, sino que invita, una que no espera, sino que confía. El día 4 se centra en afirmaciones de amor propio. Y aquí es importante que no repitas palabras vacías, sino frases que realmente te conecten con una sensación de merecimiento profundo. Puedes decirlas en voz alta, escribirlas, cantarlas si lo deseas, pero hazlo desde el cuerpo, desde el sentir, desde el alma. Frases como, yo soy digna de un amor libre y consciente. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma.
Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy una presencia irresistible porque estoy en paz conmigo misma. Yo soy suficiente y ya soy todo lo que necesito. Y repítelas una y otra vez hasta que no suenen como promesas, sino como descripciones de una verdad interior que apenas estás empezando a recordar. Y mientras lo haces, mira tu reflejo si puedes, abrázate, sonríe. No por obligación, sino porque poco a poco estás volviendo a casa. El día 5 es para proyección energética, y esta práctica tiene un poder tan sutil como impactante, porque no se trata de enviar pensamientos hacia alguien esperando que te piense, sino de llenar tu campo de una energía tan amorosa, tan expansiva, tan coherente, que cualquier persona con quien hayas tenido un vínculo sienta de manera inconsciente que algo cambió, que algo se limpió, que algo se abrió. Así que simplemente siéntate en calma. Activa en tu corazón la emoción del amor. No hacia alguien, sino como energía en sí. Y luego imagina que esa energía se expande desde ti hacia la persona que deseas, no para atraerla, no para manipularla, sino para envolverla con una vibración de libertad, de paz, de gratitud, como si le dijeras en silencio: te libero y me libero, te bendigo y me bendigo. Y deja que esa emoción viaje sin intención, sin apego, solo como un regalo invisible. El día 6 está dedicado a la meditación del corazón, que no es más que silenciar la mente y llevar toda tu atención al centro de tu pecho, donde habita tu verdad más pura. Allí donde no hay duda, ni carencia, ni juicio, solo presencia, solo conciencia. Y respira allí, siente cómo ese espacio se expande con cada inhalación, cómo late con fuerza, con claridad, con belleza. Y si puedes sostener ese estado aunque sea por 5 minutos, empezarás a descubrir que todo lo que has estado buscando en otros ya vive dentro de ti, esperando que lo reconozcas. Y finalmente, el día 7 es el más importante.
soltar y confiar. No porque ya no quieras ese amor, sino porque confías tanto en tu energía, en el campo, en el proceso, que ya no necesitas controlar el cómo ni el cuándo. Simplemente te entregas a la certeza de que si tú eres amor, el amor vendrá. Y por eso este día es para cerrar el ciclo con una intención clara, para decirle al universo: yo ya sembré la semilla, yo ya vibré la emoción, ahora suelto el resultado y me abro a recibir incluso algo más grande de lo que pedí. Y si haces esto con honestidad, si sostienes esta práctica con humildad y devoción, entonces habrás activado en ti el campo exacto donde los milagros ocurren. Y después de haber recorrido este camino de 7 días, después de haber respirado conscientemente, sentido con profundidad, liberado tus apegos, reprogramado tu mente, proyectado energía amorosa y recordado que el verdadero poder no está en lo que ocurre fuera de ti, sino en lo que decides sostener dentro. Llega el momento de que te mires como quizás nunca antes te has mirado. No como alguien que desea amor, que espera que lo amen, que anhela ser elegida, sino como el centro mismo de la atracción, como la fuente de una vibración tan coherente, tan magnética, tan estable, que lo que estás buscando ya no tiene más opción que encontrarte. Porque el amor verdadero no llega por casualidad, llega cuando tú encarnas la frecuencia que lo llama, cuando dejas de buscar y empiezas a sacer, cuando sueltas el personaje de quien necesita ser salvada, y despiertas como quien se sabe creadora. Y es ahí, justo ahí, donde te conviertes en el imán más poderoso que existe. Porque ya no eres la misma persona que comenzó este proceso cargada de dudas, de carencias, de ganas de entender por qué no funcionó antes. Ahora eres alguien que ha tocado el corazón de su propia existencia, que ha descubierto que el amor que llega desde el campo cuántico no se busca ni se fuerza, sino que se sintoniza, y tú ya estás sintonizada. Ya estás vibrando en una frecuencia distinta, más alta, más clara, más luminosa, y aunque todavía no lo veas reflejado afuera, el cambio ya está ocurriendo, las piezas ya se están moviendo, la energía ya se está organizando, porque cuando tú te eliges a ti, cuando recuerdas que eres suficiente, que eres amor, que eres capaz de sostener tu propia luz sin depender de nadie, el universo entero conspira para que eso que deseas se acerque sin explicación, sin lógica, sin esfuerzo. Y en ese momento entiendes que no necesitas manipular a nadie, que no necesitas convencer, que no necesitas probar tu valor, porque tu sola presencia se convierte en una declaración vibracional que dice: yo soy amor, yo soy verdad, yo soy plenitud. Y esa vibración no pasa desapercibida, no se olvida, no se desvanece, porque se queda flotando en la mente y el corazón de quien la percibe, como una canción suave que se repite sin que sepas por qué, como un recuerdo que no se puede borrar, como una conexión que no se explica, y así, sin decir una palabra, sin mover un dedo, haces que alguien piense en ti cada vez más, que se pregunte qué tiene tu energía que no encuentra en ningún otro lugar, que se acerque no por miedo a perderte, sino por una atracción tan profunda que lo impulsa sin saber por qué. Y lo más hermoso es que tú no necesitas hacer nada diferente, solo mantener esa coherencia, esa vibración, esa paz que has comenzado a cultivar, porque el alma se enamora de quien se ama, y tú ya te estás amando como nunca antes, no desde el ego, sino desde la conciencia, no desde el deseo de gustar, sino desde la verdad de saber quién eres. Y esa versión tuya, esa que ha hecho el trabajo, que ha sentido todo, que ha soltado el control, que ha elegido confiar, esa versión tuya es la más irresistible, la más atractiva, la más poderosa que puedes encarnar, porque no busca, no necesita, no exige. Simplemente emite una frecuencia tan alta que lo demás llega, lo demás fluye, lo demás se alinea. Y en ese estado de certeza silenciosa, de fe sin ansiedad, de amor sin apego, se revela la gran verdad que siempre estuvo ahí, pero que tal vez habías olvidado. Tú eres el imán. Siempre lo has sido, y ahora que lo sabes, ahora que lo sientes, ahora que lo vibras,
Nada ni nadie puede resistirse a la llamada de tu energía en su estado más auténtico. Y si has llegado hasta aquí, si cada palabra ha resonado contigo como si ya la supieras pero solo necesitabas recordarla, si dentro de ti algo se ha encendido, algo se ha desbloqueado, algo ha hecho clic en silencio, entonces este no es un simple video que viste por curiosidad. Es un portal que se abrió para ti justo en el momento preciso. Porque nada de esto es casualidad. Tú lo pediste en tu interior mucho antes de presionar play. Pediste claridad, pediste respuestas, pediste sentir que no estás sola, que no estás roto, que hay un camino real hacia ese amor que deseas y mereces. Y ahora que lo has sentido, ahora que lo has comprendido desde el corazón, no permitas que se quede solo en una experiencia pasajera. Haz de esto un compromiso contigo, con tu energía, con tu vibración, con la parte de ti que está lista para dejar de buscar afuera lo que siempre ha estado dentro. Comparte este mensaje con alguien que aún ama en silencio, con esa amiga, ese hermano, esa persona que sabes que está luchando por soltar a quien no lo elige, que sigue soñando con volver a sentirse vista, valorada, elegida. Porque todos necesitamos a veces que alguien nos recuerde lo que olvidamos por dolor, que alguien nos mire a los ojos con la vibración del amor incondicional y nos diga, no estás sola, no estás loco. Esto tiene sentido, incluso si ahora no lo ves. Y si este video fue eso para ti, si te sostuvo, si te dio paz, si te despertó, entonces también puede serlo para alguien más. Así que pásalo, compártelo, no por vanidad, sino como acto de amor, como quien pasa una antorcha encendida, para que otra alma también pueda iluminar su camino. Comenta abajo cómo te sientes hoy. No importa si es con una palabra o con un desahogo. Este espacio está abierto para que liberes, para que te reconozcas, para que sientas que estás rodeada de personas que, como tú, también están sanando, también están creciendo, también están transformando su historia. Y si deseas seguir caminando este sendero, si deseas seguir despertando en amor, en coherencia, en conexión profunda con tu poder creador, entonces, suscríbete, no como quien da clic por impulso, sino como quien se promete a sí mismo que este es solo el principio, que lo que hoy sentiste no lo vas a dejar ir, que vas a cultivarlo, sostenerlo, expandirlo, porque tú ya no eres la misma persona que comenzó este video. Y antes de cerrar, quiero que te lleves una verdad vibrante, una afirmación que no es un deseo ni un mantra vacío, sino una declaración energética que cambia tu campo cuando la dices sintiéndola. Hoy es el primer día en que me vuelvo irresistible, porque hoy decidí ser yo, en mi mejor versión. Y esa mejor versión no es perfecta, no es siempre feliz, no es invulnerable, es simplemente la versión que ya no se niega, que ya no se esconde, que ya no se reduce para encajar, porque tú, tal como eres, amando con el corazón abierto, sintiendo con toda tu humanidad, brillando con tus propias reglas, eres más que suficiente, eres magnética, eres el tipo de presencia que deja huella en quien la conoce, incluso si no entiende por qué, incluso si no lo dice, incluso si se aleja y después vuelve porque no puede sacarte del alma, porque cuando tú te conviertes en campo puro de amor coherente, el universo entero conspira para que seas vista, para que seas elegida, para que seas amada, no como una excepción, sino como lo natural.